Agenda 2030. Objetivos y amenazas educativas. Es una conferencia de don Higinio Marín Pedreño, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, doctor en Filosofía y profesor de Antropología Filosófica. Impartió esta conferencia el 26 de octubre de 2024 dentro del Congreso de Familias y Docentes Católicos, que celebró su 13ª edición bajo el título La abolición del hombre, el reto educativo de nuestros hijos. De la Agenda 2030, yo, como ustedes, sabemos que es un documento aprobado por el Plenario de las Naciones Unidas en 2015, que señala una especie de vademecum, de guía. En realidad, si le pusiéramos el nombre que creo que merece, es una propuesta de una ascética institucional con carácter global. Creo que eso incluso responde mejor que a la expresión de una ética, que también obviamente la incluye, pero me parece que en la Agenda 2030 hay un intento de establecer algo así como los clásicos llamaban una anábasis, o sea, un ascenso purificatorio, ¿verdad?, en el que el planeta viene a ser limpio, los habitantes del planeta vienen a ser limpios, las instituciones que gobiernan el planeta vienen a ser limpios, una especie de autobautismo global, con una ascética cuyo cumplimiento tiene una fase, unos programas de acción, por decirlo en el lenguaje que se utiliza, a través de básicamente 17 objetivos, de los cuales realmente operativos son 16. El 17º es trabar las alianzas necesarias para que se cumplan los otros 16, pero es muy significativo. Si quieren ustedes, empiecen por el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, y que además luego se desglosa en 169 metas, me parece. Leer los 17 objetivos es muy rápido y muy fácil. Hay toda una mercadotecnia hecha en su publicitación y en su difusión. Leer las 169 metas, si rezan ustedes un Padre Nuestro, tiene indulgencias plenarias. O pueden ustedes hacer, bueno, no sé si exactamente, bueno, yo creo que sí, o sea, si uno pone buena intención, pero yo lo hice. Entonces, aquí ocurre que, como en todos los textos, hay niveles de lectura. Lo que los críticos, los lingüistas y también los filósofos llamamos niveles hermenéuticos. Uno se encuentra un objetivo donde le dicen que el objetivo es acabar con la pobreza en el mundo, con toda clase de pobreza y en todo lugar del mundo. Y a uno eso le parece bien. Me parece que es una meta no solo de la 2030, sino que es una meta del corazón del hombre enderezado a lo mejor. Y si después de eso le hablan del hambre y de acabar con el hambre, que es el objetivo segundo, pues a uno también le parece muy bien. Y objetivo por objetivo uno encuentra muchas cosas muy buenas y muy loables y que responden y que hacen una cierta cartografía política de lo que serían los deseos de un hombre de buena voluntad. Y en ese asunto y en ese nivel de lectura, pues uno encuentra ahí mucho de loable y además uno, si no tiene, que no hay por qué hacerlo, suponer una mala voluntad general, sino más bien lo contrario, pues uno puede entender que haya mucha gente que de manera noble y generosa y bien intencionada se sume a eso y lo tome como una propuesta a eso global, pero atendible y a la que uno se puede sumar. Pero los niveles de lectura y los niveles de hermenéutica existen. Y cuando uno quiere conocer un texto bien, uno sabe que no puede quedarse con los primeros niveles de lectura. Y si se trata, como era mi caso, de hacer un informe o como es el suyo, de hacerse una idea global, pues hay que tener otro nivel de lectura. Ya si uno sobrepasa ese primer nivel de lectura, ya en el primero uno ha notado cosas. Hay objetivos, el 3, el 4, el 5, incluso el 10. Uno es la igualdad de género, otro es la salud y el bienestar, que tiene un apartado muy extenso sobre la salud y el bienestar sexual. Luego está el de la educación, donde uno empieza a encontrar cosas de las que uno puede tener una discrepancia serena y al mismo tiempo legítima.
Y entonces uno empieza a tener la sensación de que el documento, al respecto de esos temas, se convierte en una especie de certificado que zanja debates legítimos y que están en curso en las sociedades democráticas. El debate sobre el aborto es un debate legítimo, en curso, donde hay una disparidad de pareceres, una disparidad de argumentos, pero si la agenda da por hecho que, aunque no es el procedimiento preferible porque tiene un cierto componente traumático, pero en el caso de que fuera necesario, pues debe de ser posible, y en cualquier lugar y en cualquier caso los procedimientos que se proponen para que eso no llegue a ser posible, pues son políticas de restricción de la natalidad por procedimientos de una medicina invasiva, pues uno dice, pero ¿quién ha resuelto este tema? O sea, ¿en qué momento las Naciones Unidas se han convertido en los portavoces de una de las posiciones morales en disputa y en una discusión abierta en el conjunto de las democracias occidentales? Y entonces la cuestión de esa supuesta neutralidad arbitral que hace una cartografía de los objetivos de lo que serían los anhelos del corazón de un hombre de buena voluntad empieza a fragmentarse, empieza a volverse vidriosa y con filos con los que uno empieza a sentirse, de mi punto de vista, excluido de algo que además, como se declara de manera tan desprevenida, tan genuinamente propositiva, uno empieza a sentirse excluido de la manera más sustancial, y es que uno no comparte el conjunto de los supuestos que soportan ese discurso. Y entonces uno repara y es la tendencia natural sobre cuáles son esos supuestos que a uno le excluyen de ese supuesto consenso unánime que se propone sin sentirse necesitado a la justificación. Y entonces uno empieza a detectar ya, y uno va pasando niveles de lectura y empieza uno a reparar en cuestiones. Por ejemplo, les invito a que pongan, yo lo hice porque soy incapaz de leer nada en pantalla, bueno, salvo que la necesidad me obligue, yo lo hice con rotulador, y ya en la segunda o en la tercera lectura me puse a subrayar las veces que aparecía el término religión y otros términos. Y luego, recordando mis clases de bachiller, hacía casi un análisis semántico, un análisis de campo de cómo está el asunto. Y encontrarán ustedes que religión aparece mucho más que deporte, pero deporte aparece con unos términos estricta y netamente positivos. Deporte es una actividad que hermana fraternalmente a los pueblos, que los introduce en una dinámica de limitación de la violencia, de encuentro, de competitividad no cruenta, de idealización de la salud, de ejemplaridades heroicas, y el texto más lírico que hay en toda la Agenda 2030, que no está escrito por líricos, es el deporte. A mí me gusta mucho el deporte, pero los deportes de equipo me parece que son una ocasión frecuente de cierta violencia dentro y fuera, y uno le da la impresión de que ese aspecto no ha merecido la atención, ¿no? Pero, por contraste, uno va a donde aparece religión, y la religión siempre aparece cercana a las causas de marginación. No sé, y en cierto modo en una ambigüedad, y es que la religión es causa y efecto, causa mejor, culpable y víctima de la marginación, se supone que por otra religión dominante. También es causa de conflagraciones, también es causa de regímenes abusivos en las sociedades familiares y en las sociedades. Entonces, al respecto de qué sea la religión, un lector desprevenido tendrá una impresión mucho menos netamente positiva que al respecto del deporte. La religión le parecerá que es uno de los desencadenantes pasionales en las relaciones humanas y sociales, y que apela a vísceras poco vinculadas con el sistema neurológico. Entonces,
es una cosa muy con cierta inclinación cruenta. Entonces, o, por ejemplo, el término familia. Y en el término familia ocurre otro tanto, como ocurre en la religión. Esto que voy a decir no es exacto, pero no puedo. Pero si la familia tiene, si no es su primer significado, si no es su analogado primero, que solemos decir los filósofos, su analogado segundo, no creo que baje del segundo puesto, es el contexto de las relaciones abusivas. Relaciones de violencia, de violación, de sometimiento, de sojuzgamiento, de imposición de fórmulas atávicas. Claro, ya llegado a este punto, uno ya respecto de la Agenda 2030 empieza a tener reservas de naturaleza sustancial. Ya no son incomodidades de exclusión, ya no son. Y si uno ya empieza a abundar, aparece otro de los asuntos que a mí me parece más pernicioso y que ha aparecido también en la exposición de don Alfredo Dañino, que es ¿cuál es el agente? ¿A quién incumbe el cumplimiento de los objetivos? ¿A quién le hace las Naciones Unidas esa encomienda global? Esa especie de... O sea, claro, la gente somos todos, porque se trata de movilizar a la humanidad en su conjunto, cor unum, con un solo corazón, a la humanidad en su conjunto hacia esa purificación que además no es meramente virtuosa, sino que además es necesaria porque el futuro se ha vuelto catastrófico. Y por tanto, esa ascética, y por eso digo que es más una ascética que una ética, es también camino de salvación. Vía salutis. Entonces, ¿y quién es el agente de esta, el agente movilizador y en última instancia el agente que hace de soporte de esa encomienda? Y entonces, con asombro, pero al mismo tiempo sin que apenas nos demos cuenta porque somos hombres de nuestro tiempo, uno se encontrará con que la agente moral no son propiamente hablando los sujetos individuales, ni siquiera propiamente hablando las comunidades de naturaleza nativa. No me refiero al área indígena, quiero decir las comunidades de lengua, o las comunidades de religión, o las comunidades culturales, o las comunidades... No. El agente es el Estado. Y la agenda incluye un proceso de estatalización completa y perfecta de los territorios y las poblaciones del planeta, porque allí donde el Estado se ha fallido, la Agenda 2030 no se capilariza, no se efectúa. Y entonces, por así decir, las Naciones Unidas se convierte también en el agente promotor, auspiciador de esa completa estatalización y de que no haya territorio, no haya fuente hídrica, que es una de las cosas de las que se habla, no haya ecosistema submarino, por abisal que sea, donde no pueda llegar esa purificación, esa sostenibilidad, que en el fondo es de lo que se trata y que se logra. Entonces, por ejemplo, por poner un caso, para que vean ustedes hasta qué punto el tema se infiltra de una manera que a nosotros nos puede pasar completamente desapercibida. En el punto, en el ODS sobre educación, pues se hacen... Estos textos abundan en declaraciones grandilocuentes, pero se promueve y se auspicia una educación intensiva, formativa, que habrá panoramas también desde el punto de vista de la prosperidad general y que esté accesible para todos y que además, lógicamente, que sea gratuita. Y yo lo leí y me pasó lo que le pasaría a cualquiera. Dije, pues bien, que sea gratuita. Y luego, en algún momento reparé en que mis hijos nunca han ido a la enseñanza gratuita. Que yo mismo entonces no era rector, pero era profesor de una universidad que no es gratuita. Y entonces, que muchísima gente lo lleva. En Fundación Servanda tampoco son gratuitas, me imagino. Con lo cual, ni en Fundación Servanda, ni en el CEU, ni yo mismo, ni mis hijos, en realidad forman parte de este movimiento global, sino que estamos
¿Pero qué significa gratuita? Gratuita significa estatal. Claro que se podrían pensar formas de gratuidad que no implicara, que no excluyera a las iniciativas sociales. Claro que sí, pero eso en la lógica estatal, gratuita significa estatal. Y toda fuente educativa que sea promovida desde instancias sociales que no sea el Estado es sospechosa, porque surge o bien de la asociación de familias o bien de comunidades nativas de alguna clase lingüística, cultural, de una tradición cultural, o bien de las propias comunidades religiosas y confesiones institucionalizadas. Pero es que estos sujetos son los que ponen en riesgo la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la educación en términos racionales y supuestamente asépticos de la salud y el bienestar social, del bienestar sexual, con lo cual, claro, es perfectamente coherente que de una manera secundaria se diga que la gente que tiene que llevar a cabo esto mediante un sistema educativo, pero claro, lo lee y dices, pero esto es una invitación a que desaparezcan los sistemas de educación que no tengan esta titularidad estatal. Y entonces esta agenda que, insisto, en su origen parece que cartografía los anhelos del corazón de un hombre de buena voluntad, de repente resulta que no es que tome partido en discusiones abiertas, es que es peor que eso, porque si tomara partido en discusiones abiertas, estaría reconociendo a los interlocutores discrepantes. Es que ni siquiera los reconoce. Y no los reconoce porque los saca fuera del campo del sentido. Y esto es el núcleo de lo que creo que pretende la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la propuesta, más allá de una ascética, que en mi opinión tiene carácter instrumental, más allá de una ética, que en mi opinión tiene carácter instrumental, es la propuesta global de un nuevo sentido común universal. Un nuevo sentido común del que ustedes y yo estamos excluidos. Y para terminar de entenderlo, tengo que muy brevemente hacer un breve bosquejo intuitivo de qué es un sentido común, porque si no, lo que les digo no les va a parecer suficientemente interesante. Pues en Naturbe Condita, al principio de la fundación de Roma, Tito Livio cuenta la leyenda retrospectiva de cómo Rómulo fundó Roma. Digo que es retrospectiva porque no lo hizo Rómulo así. Rómulo no existió, más que probablemente lo que es seguro es que así lo hacían los romanos en los tiempos de Tito Livio, ya no exactamente, pero muy poco antes, con lo cual Rómulo retroproyectó ese asunto. Entonces, como saben ustedes, después de consultar a las aves, de ver los auspicios, y que estos parecieran indicar que el rey iba a ser Rómulo y no Remo, Rómulo cogió un arao, lira en latín, y trazó un surco, abrió un surco, declarando que ese surco que él abría eran los límites de la nueva ciudad. Y el surco tenía un cierto carácter, como tenía entre los antiguos, sacral, en el sentido de que era aquello que no se podía transferir, y hasta tal punto que donde Rómulo quería que hubiera una puerta, en latín, portare la lira, o sea, portaba el arao y lo dejaba sin abrir el surco y por ahí era transitable. Todo donde el surco estaba abierto no está transitable. Remo, que no había quedado contento con el designio de los dioses y estaba un pelín despechado, se mofó de su hermano y entonces saltó el surco diciendo, no te pongas solemne. Y entonces Rómulo, según la filosofía política y la antropología contemporánea, cometió el fratricidio. Tito Livio da ciertas indicaciones acerca de que efectivamente ahí vio la oportunidad de acabar con el pesado de su hermano. Pero formalmente hablando, lo que Rómulo hizo fue el primer juicio civil. O sea, había promulgado una norma, la autoridad formalmente y legalmente instituida, la norma incluía además la pena de muerte, porque lo que Rómulo había dicho es perezca aquel que allane este surco, y entonces lo que hizo, pues lo condenó a muerte. Desde el punto de vista de la antropología filosófica a la que me dedico y la filosofía de la cultura es un hecho crucial, pero en lo que a mí me interesa
¿Cómo llaman los romanos a quien salta el surco? Recuerdan ustedes que el arao y a veces también el surco agrícola se llama lira. En latín, al que malogra el surco, al que malogra la obra del arao, se llama delirare. Lo que Rómulo había abierto era el espacio civil de lo común, el espacio en el que regía la norma común, el espacio en el que tenían sentido hacer cosas que fuera del surco no tenían, y por tanto el espacio civil de un sentido común, sin el cual no hay comunidad política. Proponer un nuevo sentido común es proponer una nueva política de carácter global, y es declarar a los que están fuera de la ley, porque en griego el término nomos, que significa norma, porque ese surco es la forma prototípica, la prefiguración de la ley, es la forma material que toma la primera ley promulgada por nomos en griego significa al mismo tiempo norma y vallado y muro. De hecho, la idea misma griega y romana de ley es la de un muro, algo que no se puede transferir, algo que no se puede allanar. La idea misma en castellano de allanamiento es eso, que se derriba algo que está puesto en pie. Entonces, a los que deliran tienen una doble condición, que además es una constante en todos los sistemas políticos, también en los contemporáneos. El que delira o lo hace porque ha perdido el juicio o porque el juicio no le importa. Y eso solo tienen dos condiciones, dos estatutos civiles en las sociedades, que son los delirantes y los delincuentes, los dementes y los delincuentes. Y esa diversificación incomunicada entre ellas es un efecto de las sociedades modernas y contemporáneas, es un cierto logro civilizatorio, pero que en el fondo, antropológicamente hablando, está conectada y hay una corriente de difusión entre ambas. Estoy seguro que han ido ustedes por la calle y han visto a un joven conduciendo una moto o un coche, le han visto pasar un semáforo o un paso de cebra y han dicho ustedes, está loco. Bueno, está loco, es un delincuente, es otra cosa, acaba de incumplir una norma de tráfico, pero no está loco. O, lo recuerdo muy bien en mi juventud e infancia, cuando los atentados de ETA, y yo oía decir fuera de casa y en casa, ¡qué locura! No hay... Bueno, pues si lo que les he dicho es verdad, ustedes están de una manera todavía germinal, pero están ya bajo el doble estatuto de los delirantes. Que la madre no pueda explicarle a esa niña que lo que ella le ha dicho es la verdad y que el matrimonio es entre mujer y hombre y que ese es el caso de sus padres y que lo otro merecerá otras consideraciones, desde luego respeto o incluso tratamientos legales, pero que eso no es exactamente hablando de un matrimonio que funda una familia y que no haya respaldo legal para eso. Y que si ella se empeña, sea posiblemente enjuiciable por un delito de odio, o de homofobia, o de lo que sea, significa que usted y yo vivimos en una lógica, en un campo de sentido que es delirante para nuestros contemporáneos. Y si es delirante, terminará siendo delincuencial. Ya lo es. Si yo digo esto... En una facultad de filosofía entre mis colegas, esto, que es un argumento, yo voy a tener problemas. Si lo dice un medio de comunicación, también. Si lo dice una persona, también. Si lo dice una institución, también. Eso quiere decir que hay un conjunto de sujetos cuya tradición, a la que se quieren mantener fiel, actualizadamente, les coloca ya en una crisis de ciudadanía en el ordenamiento jurídico civil de los estados contemporáneos, que se ajustan al sentido común, y el sentido común son las verdades que no necesitan justificación. Y cuando ustedes
abren la discusión acerca de las verdades que no necesitan justificación. Ustedes llevan la discusión a lo delirante. Y por eso se puede cancelar la conversación con ustedes. Porque con los locos no se habla. Sí, pero permítame que les diga, esto es more geométrico. O sea, dado el primer ángulo y el segundo, el tercero es así. Y ese es, a mi juicio, el core. Ese es el impulso. Incluso bien intencionado, incluso porque yo no soy historiador y no sé de conspiraciones, incluso desprevenido, que anima a la Agenda 2030. Una agenda a la que, y esto ya sí que es paradójico, buena parte de los que quedan explícitamente, no porque se diga de esta manera, explícitamente a este nivel de lectura al que les estoy diciendo, descartados como delirantes, se suman con entusiasmo. Debe ser formar parte de su delirio, porque esas cosas. Bueno, y mientras que los locos digan lo que decimos los demás, no se nota que están locos. Ríanse, pero esto tiene que ver con que el objeto de la filosofía contemporánea, por ejemplo, uno de los autores citados por Alfredo Dañino, Foucault, hace una historia de la locura. Es que las sociedades se definen por los límites más allá de los cuales declaran a alguien loco. Porque esos límites son los que señalan los del sentido común. Y déjenme que lo explique con una fórmula también muy intuitiva. Imaginen ustedes que esta mañana, saliendo de su casa, se encuentran ustedes a un vecino en el ascensor con su hijo pequeño y saludan ustedes como todos los días y preguntan a dónde van tan temprano y el vecino le dice que va a sacrificar al niño porque esa noche Dios se lo ha pedido. Ustedes lo mirarán, el sujeto no es que sea, nunca habrá sido, me imagino, un ejemplo de alegría de la vida y tal, pero le mirarán indagantes a ver si esa broma estúpida. Pero si el vecino no da señales de que eso era una broma estúpida y se reafirma, y ustedes enseguida entrarán en estado de alarma. Intentarán verificar que esa intención es real, y si lo verifican o lo creen, o tienen un temor alto, pues intentarán ustedes inmovilizar al sujeto, o poner a salvo al niño, o llamar a la fuerza pública, o a los demás vecinos, o al párroco, que como siempre no estará en la parroquia, con lo cual ya es más fácil dar con el obispo, que probablemente llegará antes, y entonces todos juntos le declararemos a nuestro vecino pues que está en un estado de delirio, que es imposible que Dios pida eso. Que lo que ha tenido es un fantasma, una alucinación o algo. Y eso lo pensamos ustedes y yo, porque forma parte del campo de sentido la exclusión de que Dios pueda pedir un acto cruel, que sea una violencia, además letal respecto de un ser inocente, y mucho más a un padre respecto de un hijo. ¿Y cómo? Entonces, ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Estaba loco? No. Abraham vivía en un marco de sentido en el que los sacrificios humanos todavía eran practicados casi por la inmensa mayoría de sus vecinos. La idea de qué era Dios, qué Dios podía pedir, aunque Abraham tenía la certeza del carácter benigno de su Dios, que le había dado al mismísimo, pero no estaba incorporado a la idea de Dios la exclusión de que Dios pidiera crueldad. No lo estaba. Pasó a estarlo cuando nos contaron la historia de Abraham. Porque en ese acto en el que Dios pedía una cosa ordinaria en su tiempo, pero al mismo tiempo canceló y declaró que no era, ¿qué hizo? Acuñó una dimensión nueva de su revelación que se convirtiera también y al mismo tiempo en una revelación de qué cosas puede hacer un padre respecto de un hijo. Porque la disposición de los padres de la vida de los hijos era de estricto sentido común. Y lo sigue siendo hasta después de muerto nuestro Señor en el derecho romano, donde la potestad soberana del padre, del pater familiar, incluía la disposición de la vida de los hijos.
Y no incluía la disposición de la vida de la mujer, la de los esclavos, por supuesto, porque la mujer era hija de otro pater. Era por la condición filial que tenía respecto de otro padre. Pero el padre, claro, y cuando los extremeños llegaron en el 1500 a México y se encontraron a otros señores que mataban niños propios y ajenos a mansalva, entre ellos, entre los extremeños y los aztecas, lo que había es que unos eran hijos de Abraham y los otros no. O sea, unos pertenecían a la tradición que les había sido entregada, que incluía el cúmulo de las revelaciones de Yahvé en el Antiguo Testamento y del Señor en el Antiguo Testamento, donde por la propia revelación de sí se producía la revelación de lo humano. O sea, se esclarecía la conciencia y la autoconciencia humana de qué era lo humano. Ese cúmulo es una tradición. Esa tradición es una de las sociedades nativas que es sospechosa para la Agenda 2030. Porque puede anteponer el carácter sacral de la vida a la salud de la madre. Porque puede anteponer la fertilidad a la práctica del sexo gratificante que produce un estado de bienestar salutífero que de suyo debe de excluir la procreación porque Esta mañana he estado con un amigo que me dice que ha estado 13 años sin dormir porque los hijos no les dejaban. No, pues si eso es salutífero, miren ustedes. Eso es lo que está en peligro. Eso, ese cúmulo de revelación de sí que es al mismo tiempo revelación del hombre para el hombre. Cristo revela al hombre, dice el Código de Nación. Eso. Y está en peligro, ¿dónde? Pues dentro del surco, en la sociedad civil. ¿Y cómo ha venido a estar en peligro? También se lo tengo que contar de manera muy intuitiva y muy... Yo creo que una de las ideas más... Vamos a ver. Cuando uno... mi maestro me decía, Higinio, ya verás cuánto aprendes cuando estudies. Yo se lo sigo diciendo a la gente que hay a mi alrededor. Y de vez en cuando, además... Él estaba estudiando y entonces se volvía hacia atrás y decía, pero ¿cuánto se aprende cuando se estudia? Bueno, pues cuando se estudia uno se encuentra con asuntos que son reveladores, aunque solo sea por contraste. Por ejemplo, es difícil apercibirse de que el principio occidental de la igualdad de los hombres ante la ley es un constructo, una construcción, en sentido estricto en el que la posmodernidad lo dice, un constructo de una sofisticación tal que uno no la encuentra en los ecosistemas culturales del planeta, solo en la tradición occidental. O sea, que alguien se ponga delante de mí y yo juzgue unos hechos, poniendo entre paréntesis si ese sujeto es varón o mujer, si es listo o tonto, si es sucio o limpio, si es fiable o no fiable, al menos a priori, si es viejo o joven, si es nativo o extranjero. Eso no hay lugar del mundo donde haya tenido lugar. No existe. En los sistemas jurídicos positivos no se encuentran. Los sistemas jurídicos son precisamente los sistemas de formalización de las diferencias, de su tipificación, No está, tampoco en el derecho romano. Entre iguales, pero claro, los iguales son los distintos, son iguales entre ellos precisamente por las diferencias que les vuelven. Y dice, ¿eso tiene un antecedente? Sí. ¿Tiene un origen? Sí. ¿Es localizable? Sí. Eso no lo piensa ni siquiera. Yo he hecho la tesis sobre Aristóteles. Aristóteles piensa que la diferencia de naturaleza jerárquica entre el varón y la mujer es natural. Es natural. Forma parte de la naturaleza de las cosas. Aristóteles acuña la noción de naturaleza en Occidente. Así que tenemos que
La noción de naturaleza requiere una regeneración de naturaleza muy profunda. Pero lo que a mí me interesa, a Aristóteles no se le puede ocurrir la igualdad como principio de naturaleza universal. Eso solo puede acontecer desde un punto de vista creacionista, en el que la razón de la existencia es un acto de naturaleza divina de la misma índole y dignidad para cada uno de ellos. Si no, ¿de dónde? Pero es que además, es que son iguales los tontos que los listos, los guapos que los feos, los agradables que los... Es que no, es que lo de suyo, la realidad es desigual. Y la inteligencia, Aristóteles la define como la capacidad de discriminar las diferencias. Claro, es que la realidad es diferencia. Es que ustedes no se parecen nada. Es que para que yo los considere en términos iguales, estoy haciendo una abstracción de una potencia que es la que la convierte en un constructo hiper sofisticado. ¿De dónde toma la tradición? Y tampoco la ley de Moisés. No, ¿cómo va a ser lo mismo los gentiles? ¿Cómo van a ser? Sí, no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el precedente? Pues el precedente es Gálatas 3:6-8 o 6:3-8. Siempre en Cristo Jesús ya no soy ni griego, ni bárbaro, ni libre, ni esclavo, ni varón, ni mujer. Ahora viene, en Cristo Jesús sois uno. El efecto de por los vericuetos, que sería larguísimo contar y es interesantísimo, la idea de una igualdad ante la ley de naturaleza universal asumida en las sociedades limitadas pero civiles del occidente cristiano es una secularización civilizatoria. No se puede tener del término secularización una noción unívocamente negativa, porque la civilización occidental es el proceso de secularizaciones civilizatorias. Empezó con Abraham. Ahora, y esto es muy importante, si el sujeto ante el juez, o sea, ante el Estado, se despoja de su condición de varón o mujer, de niño o adulto, de rico o de pobre, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el Estado se inviste a sí mismo de una mirada según la cual todas esas diferencias son de naturaleza accidental y prescindible. Y el Estado es precisamente la potencia sobre el planeta que abre los espacios donde los sujetos pueden llevar esas diferencias al orden de lo accidental, convirtiéndolas en libremente disponibles. Y entonces nos encontramos con que esa ciudadanía a la que puedes despojar de su condición sexuada o de su condición cultural es la secularización inicialmente civilizatoria y posteriormente sustitutiva de un nuevo sujeto, de un nuevo poder salvífico, de un nuevo sentido común, de un nuevo campo que define lo que tiene sentido decir, lo que tiene sentido pensar y lo que tiene sentido desear y sentir. Y eso se llama sentido común. Y eso tiene como soporte, como vehículo, el lenguaje. Y el conjunto. Y entonces, que tenga sentido decir, que alguien pueda decir, sin provocar risas, él, ella, ella, y que además incluso quieran provocar risas, porque esas risas son el vaticinio involuntario de que los que causarán risa después son aquellos que no lo digan. Eso, la risa, es la forma más benigna de señalar el campo de lo que tiene sentido, del sentido común. Porque la forma más benigna y prefigurante de lo delincuencial y de lo demencial es el ridículo. Ustedes y yo ya estamos plenamente, ya hemos cubierto plenamente el estatus de lo ridículo. Y ya estamos incorporándonos socialmente. Dice usted, pero usted es muy catastrofista. Dice, yo no quiero ser catastrofista, yo soy de Murcia. Entonces, la gente de Murcia es muy optimista y Miguel Hernández dice que somos de frutal dinamita, hace sol continuamente, no tenemos ninguna razón natural para el pesimismo, salvo
salvo la inestabilidad del pase de trabajo seguro. O sea, yo soy optimista. Yo soy muy optimista. Y además he tenido 5 hijos. Joder, pues soy muy optimista. No lo hago con ninguna intención catastrofista. Lo hago llevado de una lógica y de una coherencia interna que les he querido exponer en el argumento. Y de la que además, por desgracia, encuentro verificaciones diarias en los medios de comunicación, en las anécdotas. Voy a contar yo otra anécdota de otra niña. Espero que las niñas estas no se parezcan a las de, ya saben ustedes quién, que iba contando por ahí que existían niñas que no existían. Esta ahí, la de Juan Antonio existe, por supuesto, pero la mía también. Me lo contó la madre. Estaban celebrando un cumpleaños en su casa, niñas de 10, 11, no sé, quizás 12 años. Y ella estaba preparando los sándwiches y entonces, claro, pero como buena madre, con los pabellones, con los radares bien orientados, y en un momento oyó que uno de los chicos preguntaba: ¿y vosotras sois hetero u homo? Y entonces la madre debió quedar paralizada, la Nutella se le debió caer al suelo, y entonces se quedó expectante a la respuesta y escuchó, después de un silencio intenso, que su propia hija le dijo: yo de momento bisexual. O sea, a mí me pareció una salida ocurrente, digo, esta chica. O sea, yo de momento, claro, con 10 años, pues ni una cosa ni la otra, si es que no sé de qué me habla. Pero esa respuesta le dio a la madre y a mí la prueba de que la partida estaba perdida. Porque si una niña llama a su estado de indefinición sexual tendencial, porque sencillamente no hay nivel hormonal, orgánico, la llama bisexual, entonces ya se ha introducido en la lógica, en el campo de sentido, por el que los sujetos son optativamente una cosa o la otra. La respuesta de un niño de una niña en este contexto desapercibida es exactamente la verificación de lo que les estoy intentando contar. Por eso no cedan ustedes terreno en el lenguaje, no lo cedan. No lo cedan. Lo que se puede decir se puede pensar. Lo que se puede pensar se puede sentir y se puede desear. Y si ustedes ceden terreno ahí, y por eso la generación de lenguaje es la generación de sentido, es la generación de sentidos comunes y por tanto de comunidades nativas. Y por eso las labores educativas como las comunicativas son hoy el reducto de lo que los griegos tenían por verdad. Y ya con esto voy a acabar, no sé cómo estoy de tiempo, pero les contaría muchas más cosas, pero los filósofos somos bastante delirantes y entre ellos nuestro amigo Heidegger cogió una palabra griega y le hizo una especie de hermenéutica supuestamente etimológica que era no un completo dislate, pero dijo de la palabra griega aletheia, que significaba que era la verdad y que era la desvelación, la emergencia compareciente, ¿verdad? Pero en su etimología más exacta y en su sentido común entre los griegos, aletheia, que verdaderamente significaba la verdad, tenía como sentido primordial, que lo asume, lo desarrolla y lo eleva a categoría de visión de la realidad, Platón, significaba lo que no se puede olvidar, alethos, lo que no se puede olvidar. La verdad es lo que no merece ser olvidado, lo que no puede caer en el olvido, porque si cae en el olvido, leche, se vuelve letal, porque ese olvido es letal. Y de ahí la asociación entre olvido y flores de loto, que si se comen producen la pérdida de la memoria, en la Odisea de un tal Homero, que ya como hay que deconstruir la tradición, no sé si todos recordarán quién es. Pues
Eso es. No, nuestra manera de resistir es que no se olvide. Y no hay manera de evitar que se olvide que repetirlo, que reiterarlo, que decirlo. Y además que decirlo declamándolo, como se dice en la poesía, que es lo que no se olvida, desde dentro, desde el fondo del corazón, con el corazón como principio de lo que se dice. Por cierto, corazón, de donde viene la palabra castellana, recuerdo. Se nos decía de María que era la que guardaba en el corazón, o sea, la que no olvidaba. Y esa caracterización, perdonen que esto lo diga como colofón, esa es la caracterización no solo que hace el Evangelio de María, sino que hace Homero de Penélope, Sófocles de Antígona. Es el paradigma, supuestamente patriarcal, de lo femenino en la tradición occidental. La sede primada, no, el recuerdo es universal y humano, la sede primada del corazón, o sea, del recuerdo. Ellas no olvidan a los difuntos, no olvidan a los ausentes, no olvidan al ausente. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Yo creo que se merecería al menos 2 preguntas. Doctor Higinio, muchísimas gracias. Excelente el contenido y el continente también de la exposición. Una duda. Yo veo clarísimo, como ha dicho, que Estado y libertad van en direcciones opuestas, por lo menos a partir de un nivel de Estado. Es decir, que a más Estado, menos libertad y viceversa. Ahora bien, la gente que lo está promoviendo, en su opinión, es mala, es incluso diabólica, es ignorante, es un autoengaño colectivo, o yo me pregunto el cui prodest, ¿no? Gracias. Agradezco mucho la pregunta, porque a vos te pregunto, mi respuesta sería no necesariamente. No, al diablo no sé ubicarlo, y estará en muchos sitios, y yo no sé decir dónde está y dónde no está, y también me parece que puede estar en sitios llenos de buenas intenciones, o sea que no. Pero no, es una lógica. Mira, la escala más grande de entender lo que nos está pasando, a mí me parece que es esta, que está supuesta en lo que he dicho. Occidente es un enorme esfuerzo intelectual, tremendo y colosal, y al mismo tiempo monumental, de hallar síntesis entre extremos potencialmente contrapuestos. El Dios de los cristianos es 1 y 3. Dios y hombre. ¿Qué os voy a contar? El hombre es animal y espíritu. Bueno, ni una cosa ni la otra, pero tiene racional y irracional. Que toda la tradición occidental está llena de enorme síntesis de la escolástica tardomedievales, puntillosamente orfebre en diseñar síntesis. Hay un momento en la historia de Europa, seguramente una crisis del espíritu europeo, donde ese esfuerzo por hacer síntesis colapsa, quizás por agotamiento, quizás por... Y entre todos los sujetos que participan de ese movimiento hay uno que va a alcanzar a tener una enorme influencia europea, y es cuando se afirma que no cabe la ley y la gracia, el magisterio y la libertad de espíritu, la tradición y el texto y el rito. Y no solo él, estoy hablando de Lutero, sino las reverberaciones de Lutero son sin ninguna duda el hito cultural por el que en Occidente se invierte esa dinámica afanosamente sintética y se vuelve una dinámica tenazmente dialectizante. Ahora el conocimiento y la verdad son contrapuestas. Kant. El pecado y la libertad, de libre arbitrio, de servo arbitrio, perdón. La gracia y la correspondencia, no. Y empieza una tendencia interna, por ejemplo, que la afirmación del futuro requiere la asunción agradecida del pasado, que es una síntesis cristiana que abre el tiempo en su forma lineal,
para la memoria cristiana del pasado, el corazón cristiano del pasado, es sobre todo y ante todo la memoria de una promesa. O sea, el futuro se abre desde el pasado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mantenerse fiel a la promesa, beneficiado por la promesa, es no olvidar. No olvidar lo que se nos dijo, pero ese no olvidar lo que hace es una asunción agradecida, piadosa, dirían los romanos, pietas, la virtud filial de lo recibido, que abre el futuro. Y entonces la memoria tiene forma de esperanza. No. La memoria y la esperanza contrapuestas. Y eso se llama revolución. La negación de todo antecedente en tanto que legítimo. Y por tanto la apertura de un futurismo utopista. Que por cierto es la primera de las pegas que en una conferencia dada en una universidad hermana esta, que es la Abat Oliva CEU de Barcelona, puso nuestro nuncio, que como saben ustedes era el legado pontificio en el momento en el que se estaba discutiendo, a la Declaración 2030. Dijo que es utópica, no es utópica, es metautópica. Es porque es salvífica. Y si se quita la pobreza, tiene que ser toda clase de pobreza y en todo lugar. Porque se ve. Y entonces, si tú tienes que suspender todo antecedente condicionante, que eso es la revolución, que tiene que suspender el antiguo régimen que había convertido el pasado en una forma cristalizada y prefigurante del pasado de los sujetos según un régimen de diferencias entre señores y siervos, se ve. O sea que no le faltaba cierta oportunidad histórica para hacerlo, pero si haces eso, la forma genuina del pasado es nuestro cuerpo, que es puro patrimonio genético. Nuestra condición de especie convierte a los rasgos de un animal mamífero en pasado, en legado, y por tanto el Estado nos libera del pasado, de las diferencias que vienen prefiguradas por antecedentes condicionantes, tanto si suprime los privilegios de la aristocracia como si suprime los roles sociales de lo masculino y de lo femenino, declarando que el Estado es el sitio precisamente donde la biología se autorrefuta como antecedente condicionante. No son malvados, son sujetos cuyos buenos sentimientos y buenas intenciones han nacido, crecido y se han expansionado en el contexto de la lógica revolucionaria que crea la modernidad europea con la dialectización. Una dialectización que tiene que alcanzar a todo. Ahora, no es simplemente que no seamos libres o esclavos, es que entre libre y esclavo hay guerra a muerte. Y entre varón y hembra también. Y entre adultos e infantes también. Y entre jóvenes y padres también. Y uno estudia las secuencias revolucionarias, que no son más que telescópicas, no son más que formas de proyectar la mirada sobre aspectos que no habían comparecido como antecedentes condicionantes, y entonces las formas a priori del conocimiento no nos dejan conocer. Las estructuras sociolingüísticas no nos dejan pensar. Cuando tú hablas, no hablas. Tú expresas los intereses de la clase a la que perteneces. Y el Estado te libera. Sobre todo si la clase a la que perteneces es una clase que se autojustifica por su desigualdad. Porque como se identifique por el principio de una igualdad indiferenciable, entonces esa clase es la ciudadanía misma. ¿Se entiende? Muy bien. Aquí una segunda pregunta y vamos a la síntesis final. Yo quería hacerle una pregunta como loco y optimista, que se ha definido así, ¿no? Un poco, loco y optimista. ¿Por dónde cree que va a romper la Agenda 2030, en primer lugar? Y segundo, ¿le parece que debemos ser revolucionarios nosotros? ¿Cabe la revolución en nosotros mismos? ¿Y por dónde usted la ve? Empiezo por el final. Bueno, ya lo somos, sin querer. Hemos devenido revolucionarios porque nuestro modo de hablar, de pensar, de sentir, de amar, rompe con las lógicas dialectizantes. Y además esas lógicas dialectizantes tienen un principio de verosimilitud, que es la existencia de lo incondicional. Tú y yo creemos que el matrimonio es indisoluble porque creemos que los seres humanos son capaces de hacer un acto que suscita un vínculo indisoluble. Pero ese vínculo, en términos subjetivos, tiene la forma de una promesa. Toda promesa, en realidad, es incondicional o no es promesa. No, estaré aquí mañana contigo para tomar café. Bueno, si no llueve,
si no me encuentro a otro, porque si no, eso no es una promesa. La promesa es incondicional. Y por eso cuando se hace una promesa incondicional, tal como la del matrimonio, el sentido común hace que uno convoque poderes más grandes que los propios para poderlo cumplir. Porque no hay hombre en su sano juicio que pueda prometer eso, ¿no? Ni hombre ni mujer. Y claro, pues convocar un poder más grande que el tuyo. O sea, esa promesa es sacramental. Tiene gracia de Estado para los que la hacen, ¿no? Pero ya somos revolucionarios. El problema es que lo revolucionario es delincuencial y delirante. Y por tanto, nosotros tenemos que pensar, porque somos minoría, tenemos que pensar en unos términos en los que no hemos pensado hasta ahora. Tenemos que generar patrones de genuino pluralismo social y político, en estados en los que no podemos aspirar a compartir un ethos común, un sentido común. No podemos aspirar a corto plazo. Y aunque hubiéramos podido aspirar, si hubiéramos sido capaces de pensar nuestras responsabilidades, lo habríamos generado antes incluso de ser minoría. Y habríamos estado más atentos a los elementos de la libertad de conciencia. Newman llegó tarde. El principio de la conciencia como vicaria de Cristo llegó tarde. Y esta historia nunca tiene la forma del western americano en la que unos llevan los sombreros blancos y otros los negros. Nosotros también hemos generado con las formas del confesionalismo, con las restricciones de la ciudadanía a la condición de católico. En España 40 y tantos años del siglo XX. Nosotros también hemos suscitado esas dinámicas, también las hemos utilizado en provecho propio. Y ahora estamos en la tesitura de tener que pensar una sociedad democrática que sea multicultural, pero no en el sentido de multirracial, sino de multitud de sociedades nativas, con entornos de sentido común, y además sin que eso tengan forma de gueto. Es toda una dificultad que mis colegas, los filósofos políticos y los pensadores de la cosa pública, por fuerza tienen, porque claro, lo que no podemos proponer es, claro, no lo podemos proponer, y claro que sí, tenemos derecho a suscitar un nuevo sentido común predominante, pero aunque fuera predominante, no tenemos derecho a suponer que vamos a eliminar los otros puntos de vista. Más todavía, la matriz que pone límite a la eliminación de la discrepancia es cristiana. Y por eso Dios no convierte naciones, ni linajes, ni tribus, sino sujetos, porque hace falta un acto de consentimiento. Y porque la otra forma es una forma de incorporación a la tradición de los hijos de Abraham y de la promesa, pero es una forma de incorporación que requiere su apropiación libre, o sea, su apropiación en el origen, aunque el origen fáctico haya sido que mis padres decidieron bautizar. Así finaliza en Radio María esta conferencia titulada Agenda 2030, Objetivos y Amenazas Educativas. Fue impartida por don Higinio Marín Pedreño, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, doctor en Filosofía y profesor de Antropología Filosófica. Tuvo lugar esta conferencia el 26 de octubre de 2024 dentro del Congreso de Familias y Docentes Católicos, que celebró su 13ª edición bajo el título La abolición del hombre, el reto educativo de nuestros hijos.